explicamos al inicio del programa, en los últimos días se han filtrado una serie de situaciones vinculadas a corrupción que son sustanciales y que van por todo el espectro político, ¿no? Y es una lista bastante larga, vamos a verla, ¿no? Pero que es todo indignante porque en la práctica todo lo que vamos a ver a continuación son todos casos que han salido del bolsillo de todos y cada uno de nosotros, que son de los impuestos que pagamos día a día. Esto todo ha sido pagado con el dinero de los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que se ha filtrado? Dentro de la investigación del caso Polizzi, que si lo recuerdan, era esta persona que intentó ser candidata en el sur de Chile y que se descubrió que estaba usando fundaciones para obtener pagos de cosas que no se hacían, o en muchos casos de corrupción, que también hubo amenazas entre medios y que también se mostraron que usaban gastos de fundación y temas de campaña en lencería y cosas por el estilo. Bueno, ella se descubrió, y esto por declaraciones desde el abogado de ella, que buen abogado no será para andar diciendo esto, ¿no? Que se habría pedido por parte de ella y ella habría intentado lanzar las pruebas que estaban en computadores al mar, intentó deshacerse de los computadores lanzándolos al mar, ¿no? Todo para tapar los millonarios casos de corrupción en los cuales ella está involucrada por las fundaciones que están con vínculos al Estado. Ella, por supuesto, vinculada a los sectores más del gobierno, ¿no? Y no son las únicas situaciones que se han dado con respecto a las fundaciones, porque se descubrió que Fundación Procultura, que es aquella que estaba vinculada también al caso Convenios, también vinculada al Frente Amplio y la coalición de gobierno, y que la defendieron por mucho tiempo, anunció su cierre, porque era evidente que era pura corrupción, ¿no? Que está dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín. Y miren la sorpresa, que este señor Larraín, a último minuto, cuando Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Vivienda estaban empezando a revisar las platas y estaban pidiendo que se volviera el dinero, bueno, unos días antes de que tenían que entregar la plata, este señor retiró toda la plata que estaba ahí, hasta el último peso de la fundación. Ahora la fundación, que le habían dado miles de millones de pesos, no tiene ni un peso. ¿Y dónde está la plata? ¿Quién sabe? La retiraron al último minuto. ¿Quién se la llevó? No lo sabemos. No tiene ni un peso. Ahora, ¿cuánto quieren apostar que a este señor no le va a pasar nada? Porque además de ser una familia antigua y poderosa, ¿no? Que tiene vínculos políticos y económicos con las estructuras de poder, también está vinculado directamente estas fundaciones con el gobierno. ¿Cuánto creen que le va a pasar a este señor? Nada, probablemente nada. Y no se queda solo ahí, no solo el caso Polizzi que sigue escalando, no solo el caso de Procultura que desapareció la plata a último minuto porque, ¡guau! Mágico, ¿no? La plata desapareció, sino que también ahora se está descubriendo en la región de los lagos, en la gobernación regional, que hay sobreprecios de hasta un 429% para temas de saneamiento de terreno, evidente corrupción, ¿no? Y en la misma región también se está haciendo detenciones, como la ex jefa de División de Fomento e Inversión, por también casos de corrupción, pero siguen habiendo cada vez más casos, cada vez más se destapa. Es vergonzoso, ¿no? Todo esto es vinculado principalmente a los sectores del gobierno, ¿no? Más cercano a la izquierda. Pero la derecha no se queda ahí, ¿no? No es como que hoy la derecha está súper limpia porque la izquierda es la única que está robando. No, también han salido ahora nuevos casos de corrupción de la derecha, en particular de la UDI. Y todo esto vinculado a Algarrobo, un lugar bien conocido muchas veces para gente de ingresos un poco más altos que van ahí de manera regular, ¿no? Un bastión electoral de la derecha y donde su alcalde está siendo ordenado que lo detengan por malversación, o sea, robarse de 1.000 millones de pesos. No, si todos estos tienen mano larga, ¿no? Ahora, lo que ha ocurrido con esto es que se dio prisión preventiva a la tesorera de esa administración, también UDI, por un desfalco de más de 1.060 millones de pesos y todavía no se ha logrado la detención del alcalde de Algarrobo. Y lo que se observa es que ante esto la UDI, que vale la pena decir que históricamente es el partido político en Chile que tiene más casos de corrupción, después viene un poquitito más adelante, vienen RN y el Partido Comunista, no se queda muy atrás, pero son todos corruptos, o sea, que se sorprende, ¿no? Y decidieron no expulsarlo de su partido, sino que lo suspendieron. Lo suspendieron. No lo vamos a expulsar, lo vamos a suspender, ¿no? Ahora, no es raro, porque figuras políticas en el pasado que también han tenido situaciones así nunca lo expulsan, sino que lo suspenden. Incluso esto pasó con el caso Penta y Sokimich, nunca hay muchos responsables, ¿no? Pero es un tipo de mecanismo, y esto no lo han hablado tanto en la prensa, curioso, ¿no? De todas maneras que es un mecanismo en el cual, al igual que pasó en el caso de Catalina Pérez, no se sanciona al que es evidentemente corrupto. ¿Se acuerdan que el Frente Amplio, y en particular Revolución Democrática, con el caso de Catalina Pérez, que era con la que empezó el caso Fundaciones y Convenios, no la expulsaron jamás de su partido ni de su coalición, sino que la suspendieron y ahora está actuando como si nada? Ahora lo mismo, este alcalde, donde se desaparecieron más de 1.000 millones de pesos en su comuna,
también lo suspenden y en la práctica en unos meses más ahí va a estar de vuelta. Porque lo que ocurre con la casta política, con los grupos de poder, es que no quieren que nadie sea sancionado y tratan para mostrarse bien que hacer estas suspensiones, no, estamos siendo duros y en la práctica no pasa nada. Todos corruptos y eso hay que tomar en cuenta, los corruptos son de todos los lados y son nefastos y todos estos casos hay que ser durísimos, a la corrupción hay que aplastarla con penas altísimas, incluso en otros países le hacen pena de muerte. Cosa que los políticos nunca van a hacer y tampoco penas tan altas porque no les conviene. Pero además de los casos de corrupción, lo que estamos viendo también en los últimos días es un desplome importante de Kast y el Partido Republicano. Ahora la pregunta es ¿por qué? Todo esto está vinculado, además de los casos de corrupción, con el caso de Hermosilla, que se ha hablado bastante en la prensa, el abogado vinculado a todo el mundo político y que se descubrió que estaba por él a favor, que eso habría afectado. También muchas veces se asocia, y con justa razón, estos vínculos medios corporativos, como también con el mundo político y esas estructuras de privilegio con la derecha, que no las critica demasiado, cuando eso es corporativismo puro y duro, y uno, si fuera consistente, criticaría eso y la corrupción venga de donde venga. Pero bueno, ahí están esos intereses corporativos y a veces de familia que están de por medio. Y vemos que eso, sumado también al apoyo a la propuesta constitucional de la favor, que es la que están impulsando los republicanos, pero que ideológicamente es más bien algo de centro izquierda, con tendencias más progresistas en varias áreas, derechos colectivos, indígenas, subordinación a tratados internacionales, como lo es también el Estado Social y Democrático de Derecho, una serie de otras disposiciones, eso ha generado que pierdan apoyo. Ahora lo que se ha visto es una caída de todas maneras importante, donde se observa que cayó de un 38% de aprobación a un 30%, y también su percepción negativa también subió sustancialmente a un 44%, ¿no? Que fue un alza importante, mientras que de la desaprobación, mientras que la del Partido Republicano pasó de un 10% de apoyo a nivel nacional a un 7%. Ahora, este cambio, además de todo lo que mencionamos, tiene que ver con la propuesta constitucional, porque además de la decepción que genera estos otros casos, el hecho de que se haya apoyado una propuesta que ha generado división en su mismo sector, porque los que se están oponiendo dentro de la derecha, diré que son los más consistentes de ese sector con sus ideales, más allá de que uno puede tener diferencias en puntos, pero son consistentes, mientras que los que están apoyando esta propuesta, que tiene muchos elementos estatistas, colectivistas, por ejemplo, estos los colectivos indígenas que tienen privilegios, los derechos colectivos, el crecimiento del Estado, la prohibición de la pena de muerte y una serie de otras disposiciones, empieza a generar que aquellos que estén más a favor están más preocupados por victorias políticas y cálculo estratégico, algunos dirían, más que por sus ideales. O sea, algo muy típico que se le criticaba, por ejemplo, a la centroderecha, a Chile Vamos. Y por lo tanto hay una pérdida de apoyo principalmente dentro de los sectores de la misma derecha, ¿no? Esto no es gente que se ajena a ese sector, que se aleja. Ahora, igual hay un porcentaje importante que lo apoya, un 30%, y tiene un 46% de desaprobación, ¿no? Perdón, 44%, que es importante. Pero la gente que lo apoya son los que son leales ante todo, de la misma manera que Boric tiene sus lealistas hasta el último minuto, y los que se han alejado son personas de su mismo sector, principalmente, que se sienten traicionados. Y ahí está todo el efecto Marinovich, el efecto, por ejemplo, de Johannes Kaiser, que también va por él en contra, y una serie de otras figuras, ¿no? Ahora, eso puede afectar también para el proceso constitucional y por eso hemos visto que en todas las encuestas la opción en contra sigue ganando, incluso por amplia ventaja, y de repente tiene una pequeña baja, una pequeña alza, pero la opción a favor no remonta. Y lo que es interesante es que incluso esto está generando quiebres a nivel internacional, y el ejemplo se ve del mundo conservador argentino, ¿no? Y también al nuevo gobierno de Milei. Porque ocurrió que Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, que va por él en contra, se puso a hablar también por Twitter con Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son cercanos a Milei, son asesores de él, ¿no? Y son más del mundo conservadores esas dos personas, ¿no? Y habló un poco con el tema del en contra, tratando de meter a ellos dentro de esta discusión. Y respondió Nicolás Márquez, que dijo que habló directamente con Milei, y él ha aparecido muchas veces junto a él y es asesor de Milei, es más bien cercano a Agustín Laje, ¿no? Y dijo, ya le avisé al presidente Milei que la constitución que quiere Kast es indigenista, globalista y socialista, ante lo cual se condena a Chile al atraso y al abismo. Y ahí viene también la influencia de figuras como Marinovich, como Vanessa Kaiser y otros, que han tenido más vínculos, podríamos decir, con esos sectores más internacionales de la derecha latinoamericana, y por lo tanto va a empezar, puede que haya también problemas ahí, ¿no? Entonces vemos que esta decisión de apoyar una propuesta constitucional que objetivamente es mala y que va en contra de los mismos principios de su sector, que ellos decían defender, está generando no solo quiebres nacionales, sino también internacionales al interior de la derecha, entonces es inevitable que afecte la popularidad de Kast y los republicanos. Pero más allá de todo eso,
¿Qué les parece todos estos casos de corrupción? ¿Creen que alguien sea sancionado? ¿Y qué les parece también la caída de popularidad de Kast y los republicanos? ¿Está justificada o no? Y simultáneamente vale la pena tomar en cuenta que desde Argentina puede que empiecen a haber mensajes por el en contra pronto desde el gobierno de Milei. Vamos a ver si eso ocurre, ¿no? Todo eso lo pueden comentar abajo. Y